Hoy vamos a ver algunos aspectos generales sobre la genética de los bovinos, lo cual es muy importante para mejorar el rebaño en los sistemas de producción. En primer lugar, vamos a ver algunos términos que es importante conocer. La genética es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de características de una generación a la generación siguiente. La herencia es la transmisión de esas características de padres a hijos por la vía de los genes, es decir, del material genético. El territorio son todos aquellos integrantes de un paisaje natural en donde se desenvuelve la vida de los animales. Eso incluye no solamente la tierra y los animales, sino también la época de sequía, de lluvia, el sol, las montañas, el llano, en fin, la naturaleza donde se desenvuelve la vida animal. Esto es diferente a lo que son las condiciones de vida que modifica el hombre con instalaciones, corrales, insumos que crean un confort artificial. Otro concepto muy importante es la adaptabilidad. Esto es la adaptación de los animales o de las diferentes especies a las condiciones que existen en el territorio donde éste se desenvuelve. Vamos a recordar también que un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno proveniente del padre y el otro de la madre. Los alelos dentro de los cromosomas homólogos o iguales se encuentran siempre en la misma posición. Decimos que un individuo es homocigoto cuando ambos alelos en cada gen son iguales, mientras que los heterocigotos tienen en un mismo gen dos alelos que son distintos. Carácter dominante es la palabra que utilizamos para una característica que es la que se expresa. Cada alelo representa una característica. Si uno de esos alelos tiene carácter dominante, esa característica es la que vamos a ver expresada y no va a permitir que se exprese la otra característica correspondiente al otro alelo. Mientras que llamamos carácter recesivo al término que se utiliza para una característica que solamente se va a expresar cuando ambos alelos son iguales. Ninguno domina sobre el otro, ambos son caracteres recesivos. Aquí tenemos una lámina que representa todo esto. En genética, las características dominantes se representan con letras mayúsculas y las recesivas con letras minúsculas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos individuos homocigotos. La primera letra siempre va a representar la carga genética heredada del padre y la segunda letra la carga genética heredada de la madre. En este caso, el padre es un individuo homocigoto dominante. Allí vemos las dos letras A mayúscula, homocigoto porque son iguales ambos alelos. Y en el caso de la hembra, de la madre, tenemos un individuo homocigoto recesivo. Por eso las dos letras A son minúsculas. En la primera generación filial, es decir, en el hijo del cruce de estos dos animales, vamos a ver un individuo heterocigoto. Heredó la mitad de su carga genética del padre, que es la A mayúscula, y la otra mitad, el 50%, de la madre, es la A minúscula. Este individuo es heterocigoto. Uno de los términos básicos en genética es genotipo. El genotipo representa la totalidad de los alelos que tiene un individuo, incluyendo los dominantes, los recesivos, los letales, los codominantes, que vamos a ver más adelante qué son. Entonces, el genotipo incluye todos los genes que contiene un animal en su organismo. Carga genética es el número de cromosomas que tiene en su núcleo cada célula, y la mitad, como dijimos anteriormente, es aportada por el padre y el otro 50% o la otra mitad es aportada por la madre. La carga genética es específica de cada especie. Como dijimos anteriormente, cada alelo representa una característica. Algunas de las características son observables en el individuo y otras no las podemos ver. El fenotipo representa aquellas características que son observables y que son la expresión de la composición de alelos para un carácter o una característica determinada. Aquí vemos la misma lámina anterior, donde los dos alelos del padre están representados por las dos A mayúsculas, son las dos características dominantes, mientras que los alelos de la madre son características recesivas representadas
lideradas por la A minúscula. El hijo de ese cruce, la primera generación filial del cruce de estos dos padres, de estos dos progenitores, va a tener la mitad de los alelos del padre, A mayúscula, y la otra mitad de la madre, la A minúscula. Pero la que se va a expresar es la característica del padre, la A mayúscula. Eso es la expresión fenotípica. La parte verde es la expresión de la característica dominante heredada por el hijo del padre, mientras que el alelo representado por la A minúscula, que son las características recesivas de la madre, no van a ser observables a pesar de estar presentes en cada uno de los genes de ese hijo para esa característica. Entonces tenemos que la expresión fenotípica van a ser todos los verdes, lo que está con la A mayúscula, eso es lo que vamos a ver, eso es lo observable. Y otra terminología que es muy importante es la proporción genotípica, es decir, el 100% de los hijos de este cruce van a ser heterocigotos, porque van a contener un alelo del padre, A mayúscula, y uno de la madre, que es la A minúscula. Pero la expresión fenotípica va a tener dominancia completa por la característica del padre. Hay otro término importante que es dominancia incompleta o codominancia. Este es el efecto que se manifiesta cuando dos características que están implicadas son dominantes. Entonces se expresan al mismo tiempo a través de un tercer fenotipo que es intermedio entre los dos fenotipos dominantes originales. En este caso tenemos el padre, es A1 con características dominantes en ambos alelos, es homocigoto, y en el caso de la madre es A2 con características dominantes en ambos alelos. El hijo va a tener la mitad de la carga genética del padre, es decir, A1, y la mitad de la carga genética de la madre, A2. Pero como ambos son dominantes, el hijo o la primera generación filial va a tener unas características intermedias entre el fenotipo del padre y de la madre. Entonces, la proporción genotípica, el 100% de los hijos van a ser heterocigotos porque van a contener la mitad de la carga genética del padre y la mitad de la madre, con dominancia incompleta para el color. En este caso, el alelo representa el color. Recuerden aquellas clases de Mendel donde cruzaban las flores blancas con las rojas y daban un tercer tipo que eran las flores rosadas, porque ambos colores eran dominantes. Ahora, la expresión fenotípica de los dos alelos de color van a ser un color intermedio o ambos al mismo tiempo, que es el caso, por ejemplo, de las manchas. Hay una dominancia completa del color negro, por ejemplo, en un toro, y una dominancia completa del color blanco en una vaca, y puede salir el hijo con manchas blancas y negras. Esta lámina representa que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo contenido en un animal con la influencia del territorio. Si tenemos un animal con un genotipo, por ejemplo, para una alta producción lechera, pero el territorio es de muy malas condiciones, tiene pasto malo, tiene un clima que no es adecuado para el tipo de animal, no hay suficiente agua o cualquier otro factor adverso para el animal, entonces ese fenotipo no se va a ver expresado en su máximo potencial o no se va a ver expresado, porque la interacción entre el genotipo del animal, que es una alta producción de leche, no se puede expresar por la interacción con el territorio donde se está desenvolviendo este animal. Es importante tomar en cuenta que hay varios tipos de características. Están las características o rasgos de tipo cualitativo, que son aquellos fenotipos que están determinados por uno o por pocos genes y tienen poca influencia del territorio. Principalmente son aquellas características de forma, es decir, presencia de cuernos, buena habilidad materna, color, color de las pezuñas, presencia de jiba, ese tipo de características. Mientras que los rasgos cuantitativos, que son el otro tipo de características, son expresiones fenotípicas que son cuantificables, son medibles. Estas están determinadas por una gran cantidad de genes y tienen mucha influencia del territorio para poderse expresar. Ellas se pueden medir. Entre ellas tenemos la producción
producción de leche, la talla, la circunferencia escrotal, el peso en diferentes etapas de desarrollo del animal. Aquí tenemos un cuadro que explica la importancia que tiene la relación entre el genotipo y el territorio, es decir, la influencia que tiene el territorio sobre el genotipo para poder expresar un fenotipo, en este caso cuantitativo, que sería el de producción. Entonces tenemos que si un animal tiene un genotipo que no es el más adecuado, por ejemplo, para producción de leche, y además está en un territorio que no es el más idóneo ni de buenas condiciones para que este animal se desarrolle, va a haber una mala producción de leche. En el segundo caso, tenemos un animal que no tiene un buen genotipo para producción de leche, sin embargo, está en un territorio donde se han hecho adecuaciones, mejoras, siembra de buenos pastos, hay buen clima, sin embargo, no va a haber una buena producción de leche porque el animal dentro de sus genes no tiene una carga genética para una alta producción de leche. En el tercer caso, sí tenemos una herencia genética donde el animal tiene las condiciones para ser un buen productor de leche. Sin embargo, lo sometemos a un territorio sin las condiciones adecuadas para que pueda desarrollar esa habilidad de producir leche. Lo tenemos en un territorio que no ha sido mejorado, no tiene buenos pastos, tiene mal clima. En ese caso, la producción pondríamos más o menos. Va a producir leche, pero no en las cantidades que podría producir según su genotipo. Allí estaría actuando la influencia del territorio sobre el genotipo de un animal que tiene todas las condiciones para producir una buena cantidad de leche, pero el territorio donde se está desarrollando no le permite expresar esta característica. En el último caso, tenemos un animal con un genotipo excelente para producir leche y está en un territorio donde se han hecho algunas adecuaciones, donde hay un buen pasto, donde hay un buen clima, donde no hay una carga parasitaria excesiva, ni de ecto ni de endoparásitos, tiene buena alimentación. En este caso, la producción de leche va a ser muy buena, va a ser positiva. Ahora vamos a ver dos estrategias que son las principales para el mejoramiento genético. En primer lugar, está la selección. Se eligen los individuos que tienen las mejores características para lo que estemos buscando, ya sea producción de carne, producción de leche, tamaño, habilidad materna. Se buscan los mejores individuos y estos son los que van a ir a reproducción. Mientras que los animales que tienen características negativas que no nos interesa que permanezcan en el rebaño, van a descartarse o a eliminarse de la población para que estas características no se reproduzcan en los descendientes del rebaño que queremos tener. La segunda estrategia para mejorar genéticamente un rebaño es el apareamiento. Puede ocurrir el apareamiento que es dentro de la misma población. El apareamiento, recordemos que es el cruce entre animales de la misma raza, y está el cruzamiento que es entre animales de poblaciones diferentes. Es el cruce de diferentes razas para mejorar algunas características en el animal que queremos que permanezca en el rebaño. Entonces, repasando, la selección genética es la elección de los progenitores, tanto el padre como la madre, que poseen el material genético que deseamos multiplicar en el rebaño. Las características deseables para nuestro rebaño van a estar representadas por la carga genética que ambos progenitores van a transmitir a su descendencia. Como dijimos anteriormente, se utilizan dos vías: la selección de estos individuos con las características que deseamos y el descarte de los individuos que están en la población que tienen características que no nos interesa conservar en el rebaño. Existen varios tipos de selección. En primer lugar está la selección por tipo. Es la selección de animales según sus características fenotípicas, que, como recordamos, son las características observables. Podemos elegir un animal ya sea por su tamaño, por su desarrollo corporal, por su conformación, por los aplomos, color, con cuernos, sin cuernos. En este tipo de selección probablemente podamos escoger unos animales muy bonitos, pero como estamos tomando solamente las características observables y no las características genotípicas, entonces probablemente
probablemente algunos de estos animales no sean fértiles, no tengan buena habilidad materna o no tengan características que son fundamentales para mejorar genéticamente un rebaño. Otro tipo de selección es por comportamiento y producción individual de cada animal. Esto se basa en una prueba de producción que es comparar al individuo que vamos a seleccionar con los individuos contemporáneos a él, es decir, nacidos el mismo año y que se están desarrollando o creciendo en las mismas condiciones. Por ejemplo, podría ser peso al destete. Entonces vamos a comparar el peso al destete de todo el lote de animales y vamos a seleccionar los que tengan mejor peso al destete. Está también la prueba de progenie, que lo que hace es comparar las pruebas de producción de los descendientes de varios padres. Los hijos del padre De esa manera podemos ver si el índice de heredabilidad de la característica que nos interesa tener en el rebaño es alto o bajo. Un progenitor, padre o madre, puede tener una característica excelente y nosotros queremos conservar esa característica en el rebaño de cualquiera de los parámetros de producción, pero resulta que esa característica es de una heredabilidad muy baja. Es decir, que cuando usted evalúe una prueba de producción de los hijos de esos progenitores, casi ninguno va a haber heredado esa característica. Entonces, con la prueba de progenie, lo que vamos a hacer es una comparación de los hijos de los toros A, B y C que estamos probando para seleccionar uno de ellos y dejarlo como padrote. Entonces necesitamos saber si los hijos han heredado, si él transmite ese carácter a la mayoría de sus hijos o a su progenie. Y por último está la selección por pedigrí, por papeles que nos indican la historia de los antecesores o de los padres o abuelos de los animales que queremos seleccionar. Entonces, resumiendo rápidamente, la selección por tipo de animal tiene poca relación a su producción. Sin duda que un animal con un buen lomo va a producir una buena canal, pero por ejemplo, si una vaca produce una gran cantidad de leche o tiene buena eficiencia reproductiva o adaptabilidad al ambiente donde se va a desarrollar, eso no lo podemos saber por su tipo o conformación física. En cuanto a la selección por producción individual y por comportamiento, la mejora genética del rebaño va a depender del índice de herencia que tenga este carácter. Generalmente las características de producción tienen un alto grado de heredabilidad que va a garantizar un buen progreso genético del rebaño, tomando en cuenta que siempre debemos reducir al máximo los factores ambientales adversos que tengan alguna influencia en la variación de la expresión genética cuantitativa de las características de producción que estamos seleccionando. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que muchas veces los animales escogidos por su tipo o por su comportamiento productivo puede que produzcan hijos que no representen a sus progenitores en cuanto a esas características que deseamos reproducir en el rebaño. Eso va a depender tanto del grado de heredabilidad de la característica, como dije anteriormente, que podría ser de baja heredabilidad, como de la influencia de los factores externos ambientales que, como sabemos, tienen gran influencia sobre el genotipo para poder expresar el fenotipo. La prueba de progenie, en cambio, es la verdadera prueba de si un animal produce buenos hijos, ya que se basa justamente en la evaluación de su progenie, a la cual el progenitor portador de la característica deseada le ha transmitido sus genes, que se verán expresados en un fenotipo cuantitativo o de producción en los hijos de los toros que queremos probar apareados con un grupo de vacas. El toro que produce mejor descendencia con un grupo de vacas representativas en relación a un cierto carácter productivo es el que tiene el mejor genotipo y ese es el que vamos a seleccionar. La selección por pedigrí se basa en la escogencia de animales con antecesores que fueron sobresalientes para cierta característica en particular, de manera que puede ayudar a hacer una preselección de animales, principalmente si los padres de estos fueron probados y fueron sobresalientes en la característica que nos interesa mantener en el rebaño. Recuerden que dijimos que el otro método genético para el mejoramiento de la productividad era el apareamiento. Según el sistema de apareamiento, se sirven vacas con toros que tengan parentesco o que sean parientes o no parientes. O se sirven vacas con toros de la misma o de otra raza. Con este método genético, entonces se decide en qué forma se aparean machos y hembras para producir una generación de hijos definidos. Los sistemas de apareamiento deben ser diseñados a largo plazo y ser desarrollados estrictamente según la planificación.
Estos sistemas de apareamiento se dividen en dos grupos que son el apareamiento dentro de la población o la misma raza, en el que se obtienen crías puras, y este puede ser apareamiento al azar, que permite que los animales seleccionados para producción se apareen como ellos quieran, de manera que cada vaca del rebaño va a tener igual oportunidad de ser servida por cualquiera de los toros seleccionados. Este justamente es el método más utilizado en los llanos venezolanos. Este sistema se usa cuando no hay datos de producción ni de pedigrí disponibles y se quiere estimar el valor genético o de cría del toro por observación de los hijos. También está el apareamiento por semejanza fenotípica, que es cuando se aparean dos animales que son fenotípicamente más parecidos en relación a un cierto carácter que dos animales promedios del rebaño. Por ejemplo, si se aparea el toro con mejor ganancia diaria de peso y la mejor conformación, por ejemplo, con las vacas mejores con respecto a este mismo carácter, sería apareamiento por semejanza, se puede esperar con bastante seguridad un buen resultado en los hijos de estos animales respecto a las características que mencionamos, dependiendo, claro está, del grado de heredabilidad de los caracteres para obtener animales sobresalientes por la combinación de los mejores genes. En el caso de apareamiento por desemejanza, se escogen para aparear dos animales que tengan una mayor diferencia o desemejanza con respecto a un carácter que dos individuos escogidos al azar en el rebaño. Por ejemplo, si se aparea el mismo toro del ejemplo anterior, que tenga la mejor ganancia diaria de peso y la mejor conformación, con las vacas inferiores del rebaño en cuanto a la ganancia de peso diaria y a la conformación, sería entonces apareamiento por desemejanza. Se deberían corregir o mejorar esas características en los descendientes, igualmente dependiendo del grado de heredabilidad de los caracteres, pero nunca van a ser de la misma calidad que los hijos del apareamiento por semejanza. Cuando al apareamiento por semejanza genotípica, si los progenitores que vamos a aparear tienen una prueba, por ejemplo, de alzada, que ha evaluado su valor genético y se aparean los que obtuvieron mejores resultados en relación a ese carácter, es decir, los mejores genotipos, se puede hablar de semejanza genotípica, pero esto se aplica con más frecuencia al apareamiento de animales parientes, que son aquellos que por razón de parentesco tienen más genes en común que dos animales escogidos al azar dentro de la misma raza. Todos los animales de la misma raza tienen cierto número de genes comunes, pero dos animales que tienen el mismo abuelo tienen más genes en común y dos medios hermanos más todavía que estos anteriores. En el apareamiento de animales parientes se deben diferenciar entre crías consanguíneas y crías de línea. Una cría consanguínea es el resultado del apareamiento de animales con relación cercana por su pedigrí. Este apareamiento reúne los genes de ciertos antecesores en un solo animal y la consanguinidad aumenta la homocigosis de las crías, lo que trae como consecuencia que los animales sean más parecidos, más uniformes. Pero a veces entonces aparecen también ciertos defectos anatómicos y fisiológicos que se encontraban en diferentes animales en los cuales su expresión fenotípica estaba inhibida por la presencia de un alelo dominante y se manifiestan solamente con la unión de dos alelos recesivos, un animal homocigoto, en la progenie, que estaban ocultos en los progenitores por la presencia de los genes dominantes porque eran animales heterocigotos. Hay autores que toman esto como una desventaja, pero podría también convertirse en una ventaja, y es que al aparecer estos caracteres recesivos indeseables son más fácilmente eliminables porque se van a manifestar fenotípicamente. La cría de líneas es un caso especial de consanguinidad en el cual el grado de homocigosis que ocurre es suave. Este es el apareamiento en el cual la descendencia tiene parentesco cercano con un cierto animal antecesor, pero no tienen un alto grado de consanguinidad. Sin embargo, se reúne cierto porcentaje de los genes de ese antecesor. La ventaja es que se pueden aprovechar los genes de un antecesor que ya haya muerto a través del apareamiento de animales que tengan genes del mismo antecesor que sean deseables para el dueño del rebaño. El apareamiento entre grupos genéticamente diferentes se denomina cruzamiento. Podría ser el cruce tanto de dos razas diferentes europeas como entre dos razas diferentes indianas, de una raza Bos indicus con una Bos taurus, es decir, indiana con una europea. En esta lámina podemos ver el porcentaje de genes comunes que van a tener los descendientes del padre A en el apareamiento
apareamiento por consanguinidad. En promedio, 2 medios hermanos tienen el 25% de sus genes comunes y 2 hermanos de padre y madre tienen el 50% de sus genes comunes con respecto al padre A. Un padre y cada hijo tiene el 50% de los genes en común. Entre abuelo y nieto es 25% los genes que tienen en común y entre bisabuelo y bisnieto 12.5% la cantidad de genes comunes que tienen ambos. Bueno, esta otra lámina explica exactamente lo mismo, la proporción de genes comunes entre progenitores a través de las diferentes generaciones. La finalidad de un sistema de cruzamiento entre poblaciones es obtener una mejora genética del rebaño en general en cuanto a los parámetros productivos principalmente, pero también en cuanto a resistencia a las enfermedades, parámetros reproductivos. El cruzamiento entre poblaciones lo que busca es en general obtener un animal que sea adaptado al medio, adaptado al clima, resistente a las enfermedades y productivo. Entonces, con el cruzamiento lo que se busca es complementar las progenies con las ventajas que tienen las razas progenitoras por separado. Cuando se realiza el cruzamiento entre poblaciones se manifiesta la heterosis. Y recuerden que es la superioridad del animal cruzado en relación con el promedio a sus padres de raza pura. Esto, por supuesto, en relación al carácter que queremos conservar en el rebaño. El cruzamiento entre poblaciones también favorece la heterocigosis. Heterocigoto se refiere al haber heredado 2 formas diferentes de un gen en particular, uno de cada progenitor. Lo contrario es un genotipo homocigoto, donde un individuo hereda formas idénticas de un gen en concreto del padre y de la madre. Mientras mayor diferencia exista entre las razas cruzadas, las razas de ambos progenitores, el vigor híbrido que se va a manifestar en la progenie va a ser mayor. Por ejemplo, si cruzamos un animal Bos indicus con un Bos taurus, va a haber una diferencia mayor, va a haber un mayor vigor híbrido que si cruzamos 2 animales de 2 razas Bos indicus diferentes o de 2 razas Bos taurus diferentes. En cuanto a la nomenclatura, tenemos que la primera letra mayúscula va a designar siempre al padre y la segunda a la madre. Por ejemplo, A mayúscula es igual a raza Gucerat. Ambos padres son de raza Gucerat. Y B mayúscula serán 2 padres de raza Carora. Ahora, un cruzamiento recíproco es cuando se alternan las razas en su papel de padre o madre en los cruzamientos, y entonces en ese caso sería la A mayúscula del padre, que es la de raza Gucerat, con B mayúscula la madre, que sería de raza Carora, o por el contrario, B mayúscula es el padre de raza Carora, con A mayúscula la madre de raza Gucerat. Entonces tenemos que los objetivos del cruzamiento son para sustituir una raza por otra por absorción. Esto fue lo que ocurrió con nuestra raza criolla, que fue sustituida o ha ido siendo sustituida principalmente por los animales de raza cebú por sus características de producción, pero hemos perdido entonces la resistencia de nuestro ganado criollo, que estaba totalmente adaptado a nuestras condiciones. En este sistema se usa en cada generación la misma raza de toros, en este caso por ejemplo cebú, cruzándolo con las vacas criollas, y a través de las generaciones se van reemplazando los genes de la raza original, en este caso la raza criolla, con los de la raza introducida, que sería la raza cebú, y se va perdiendo la raza original, ya no van quedando casi genes de esa raza porque han sido absorbidos por la raza cebuina. Otro de los objetivos del cruzamiento es combinar genes de 2 o más razas a través de las diferentes generaciones. Eso se llama introgresión de genes. Allí sí vamos a ir todo el tiempo introduciendo animales de ambas razas para que se conserven las características que más nos interesan de cada uno de ellos. Por supuesto, se van seleccionando los mejores animales de ambas razas para hacer los cruzamientos. El principal objetivo del cruzamiento es sintetizar razas que sean híbridas de alta productividad y que estén adaptadas al trópico. Otro de los objetivos del cruzamiento es utilizar la complementariedad, que es utilizar las mejores cualidades de las 2 razas que estamos combinando. Y por último, para
producir heterosis con razas diferentes para mejorar parámetros como son viabilidad, fertilidad, producción de leche y crecimiento en los animales cruzados. En esta lámina vamos a explicar un poco más lo que es el cruzamiento por absorción. Si un ganadero, por ejemplo, quiere establecer un rebaño de una raza que no está adaptada al ambiente tropical o a la zona donde está ubicada la finca, la vía más segura y económica es producirlo por absorción de una población de vacas que ya están adaptadas allí al hato, introduciendo solamente toros de la raza nueva que quiere introducir sin comprar las vacas de esa raza, sino utilizando las que ya tiene adaptadas. Y este sistema, por supuesto, va a producir novillas de reemplazo. La desventaja que tiene este sistema es que la heterosis que se va a producir en las primeras generaciones va disminuyendo a medida que van avanzando las generaciones. Aproximadamente desde la cuarta generación en adelante, los toros y las vacas van a tener casi una composición genética bastante uniforme. La absorción es recomendable en aquellos casos donde el ganadero quiere establecer un rebaño de una raza con mejores cualidades, pero que no está adaptado al ambiente, siempre y cuando se vaya mejorando ese ambiente y mejorando las condiciones de manejo, alimentación y el programa sanitario, entonces se podrá llegar a un rebaño puro que esté adaptado totalmente al ambiente y que tenga mejor productividad que el rebaño inicial. La heterosis o vigor híbrido se manifiesta en el producto del cruce de dos razas diferentes, y esta descendencia del cruce de estas dos razas va a aventajar o va a superar el promedio de las razas paternas puras con respecto a los caracteres cuantitativos. Si existe mayor diferencia entre las razas que se cruzan, como por ejemplo dijimos anteriormente Bos indicus por Bos taurus, la ventaja será más acentuada porque aumenta la heterosis. La heterosis es superior o más manifiesta en los cruces de grado intermedio. En la medida que se va inclinando hacia la pureza, se va perdiendo el efecto de la heterosis. Esta superioridad en la progenie se va a expresar en porcentaje, y la heterosis favorece la heterocigosis. La heterosis o vigor híbrido se ha demostrado en parámetros como son la eficiencia reproductiva, el crecimiento, la habilidad materna y la viabilidad o nacimiento de becerros vivos. Para producir y mantener el vigor híbrido hay que emplear sistemas racionales tanto de selección como de cruzamiento para aprovecharlo al máximo, y hay que brindar a los animales un ambiente adecuado para que puedan manifestar su potencial. La heterosis no es un efecto permanente que se hereda. Para producirla en cada generación es necesario cruzar permanentemente animales de diferente constitución genética. En esta lámina tenemos un ejemplo de cruzamiento entre cebú y ganado europeo. Aquí vemos que, por ejemplo, la producción de leche de las hijas de este animal cebú es de 15 litros aproximadamente, mientras que la vaca europea tiene un promedio de producción de 20 litros en este caso. Deberíamos pensar que si sacamos un promedio, la progenie o las hijas de este cruce deberían producir 17 litros y medio de leche. Sin embargo, vemos que una hija de este cruce produce 25 litros de leche, es decir, aventaja a ambos padres gracias al vigor híbrido.